La violencia en el país, feminicidios, infanticidios en Bolivia, hasta el momento entendemos que se han registrado 63 feminicidios, 24 infanticidios. ¿Somos un país violento? Esa pregunta que le voy a transmitir en minutos nada más a la magíster Marlene Choque Aldana, docente investigadora del IPICOM de la UNSA. ¿Cómo está? Buenos días, licenciada. Qué gusto hablar con usted. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Magíster, ¿cómo estamos en materia de violencia en el país? Feminicidios 63 hasta el momento, 24 infanticidios. ¿Qué nos dice esto? Bueno, es un dato preocupante. En Bolivia, si bien tenemos la aprobación de leyes muy importantes, la 348, ya tienen más de 11 años, pero los datos nos muestran que la violencia y especialmente la violencia de género no cesa en el país, ¿no? En el caso de feminicidios, si bien han disminuido el número de casos de feminicidio, lo que tenemos es que hay una disminución leve en los últimos años, pero desde la aprobación de la ley, que es cuando se contabilizan los casos de feminicidio, lo que hemos observado que Bolivia ronda arriba de los 100 casos, ¿no? Entonces, este es un dato preocupante porque las mujeres están muriendo, muere una mujer cada 72 horas y este es un dato muy fuerte. También tenemos que considerar que en el caso de Bolivia, a diferencia de otros países, estamos hablando de feminicidio íntimo. Entonces, el feminicidio íntimo es el caso de feminicidio cuando la mujer es asesinada por su pareja, Vamos a guardar, aparentemente tenemos un pequeño conflicto con el tema del Internet, pero es un tema preocupante en el país, ¿no? Los feminicidios y las tasas no bajan significativamente, se dice. Hay investigaciones que se han realizado por parte del IPICOM donde nos muestra que estamos manteniendo de alguna forma la tasa de feminicidios, particularmente en Bolivia, ¿no es cierto? ¿Habrá características entre una región y otra en materia de feminicidios? Esta investigación, entiendo, de la magíster Choque en este caso, muestra un dato interesante que nos señala a Bolivia como un país especialmente violento. Ya estamos nuevamente con la magíster. Magíster, hablábamos de este tema importante como son los feminicidios. Decía usted que son producidos generalmente al interior del hogar, ¿no es cierto? El ámbito puede ser fuera de la casa, pero se da en relaciones de pareja y se habla de feminicidio íntimo cuando es un feminicidio en el cual están involucradas personas que han tenido una relación duradera, ¿no? Sea matrimonio, concubinato o noviazgo, ¿no? En este caso. Entonces, no estamos hablando de un feminicidio que sucede con un extraño o como se da en los casos de Centroamérica, que puede ser motivado por temas económicos, o muchas veces tema de venta de órganos o tema de inseguridad social. Aquí se trata de violencia de género, ¿no? Y eso es lo que yo he podido ver, que está publicada en el libro del IRIS UNSA, es que en el caso de Bolivia, cuando comparamos la tasa de feminicidios con la tasa de homicidios en general, vemos que en Bolivia la única tasa sobre la cual sobresaltamos es la tasa de feminicidios. En caso de tasa de homicidios estamos mucho más bajos en la región, pero lo que nos diferencia al resto de la región es que es violencia de género, es decir, muchas más mujeres asesinadas por sus parejas. Y eso es lo que tenemos que trabajar en el país, ¿no? Bien, magistro, ¿cómo estamos en materia de violencia respecto a otros países de la región, en Sudamérica? Lastimosamente Bolivia sí sigue figurando en los primeros lugares. Hablamos de violencia porque en la ley 348 se identifican 17 tipos de violencia, pero sobre todo la que más destaca en Bolivia es la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual, ¿no? Que es la que permite mostrarnos que nuevamente se reitera un poco y se refuerza esta idea que se trata de violencia de género, porque la violencia, sobre todo, la que más sobresale es la violencia intrafamiliar, ¿no? Y entre la violencia intrafamiliar lo que vemos es que en los últimos años ha aumentado mucho la violencia sexual, que está relacionada con temas de violación, temas de estupro, y que sobre todo sufren las mujeres, las niñas,
niñas y, bueno, a veces también algunos niños y adolescentes, ¿no? Entonces, como les decía, este es un dato muy preocupante y lo otro que hay que tomar en cuenta es un nuevo dato que se está generando, que es el dato de feminicidio en grado de tentativa. Hablamos de feminicidio en grado de tentativa cuando son feminicidios que no se han consumado, pero en mis investigaciones lo que yo he podido ver es que muchas mujeres se han salvado azarosamente porque algún vecino las escuchó o porque la mujer logró escapar, pero si tomamos en cuenta estos datos de feminicidio en tentativa, muchas veces rondan también alrededor de 100, entonces por razones azarosas más bien estas Bien, ahora, Magíster, en su investigación... no estaríamos hablando por ahí del doble de números de feminicidio. Entonces... Correcto. Bien, ahora, Magíster, en su libro usted, en esta investigación que ha hecho, encontramos un elemento interesante que nos llama la atención definitivamente. Usted, y cito, dice, Bolivia es un país especialmente violento. Es eso lo que le decía, es un país esencialmente violento con las mujeres, ¿no? Eso es lo que trataba de mostrarles con el dato de la tasa de feminicidio cuando comparamos con las tasas de homicidio. O sea, Bolivia no es un país violento en general. Hay países, sobre todo, no sé, los países de Centroamérica que tienen problemas de violencia de otro tipo, también generalizados, a los cuales se suma el tema de la inseguridad ciudadana, por el tema del problema de las pandillas. Entonces, son problemáticas más complejas. Lo que vemos en Bolivia es que estamos hablando de violencia de género, es decir, violencia que se ejerce contra las mujeres. Entonces, yo por eso en mi libro planteo que Bolivia no es un país violento, ni esa es su característica, o sea, es violento contra las mujeres, ¿no? Entonces, ese es un dato clave y eso nos muestra justamente estas tasas de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, que si bien han bajado un poco en número, el problema es que no han bajado en el grado de saña y crueldad, que es lo que nos llama la atención en los últimos años, ¿no? En los últimos años vemos que no solo se asesinan a las mujeres, sino se las descuartiza, se las desmembra y se las bota en la orilla del río, en la carretera, se las desmembra y se las guarda en una heladera. Ha habido casos que han sido encontrados en una lavadora, digamos como elementos que nos están mostrando la crueldad que dando en esta violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, esto es un dato bien importante porque antes el tema de la violencia de género se lo consideraba como un problema, es decir, que era problema de la pareja. Lo que el tema de la violencia es un problema poco, ¿no? O sea, que atinge a toda la sociedad y que tiene que ver con aquello, ¿no? Bien. A propósito del tema, estamos teniendo algún problemita ahí en el tema del internet, imagino, pero le voy a plantear la consulta, esta otra que tiene que ver, claro, con cómo está la violencia, si tiene características distintas en una región del país frente a otra. Es un tema también que lo ha abordado en su libro y establece naturalmente estos datos especiales que lo voy a consultar en segundos nada más a nuestra invitada. Y hablaremos también de los hallazgos más importantes, además de las recomendaciones que surge a partir de esta importante investigación. Magíster, le reitero la consulta. ¿Es igual la violencia en el oriente que en el occidente? ¿Qué características tiene la violencia en distintas regiones del país? Le reitero la consulta entonces, ¿cuáles son las características de la violencia entre región y región en el país? ¿Es igual la violencia en el occidente, en el oriente, de repente un poco más al norte y el sur? Yo diría que faltan estudios de mayor profundidad. Lo que sí hemos visto que lo que yo he podido identificar más que diferencias regionales en sí, el tema de la... Ya le decía, ¿no? Estamos trabajando en investigaciones para profundizar estos estudios. Lo que sí se puede ver es que
lo que varía es más en la visibilidad de los casos, ¿no? Lo que se ha visto es más bien diferencias de edad, diferencias por el tipo de relación que se tiene y el tipo, digamos, de muerte que tienen las mujeres, ¿no? Ahora, usualmente, de manera superficial, atribuimos que son los celos los que ocasionan la muerte de las mujeres. Lo que hemos visto en la investigación tiene que ver más con el tema de ruptura de las relaciones. Es decir, a pesar del avance normativo, las mujeres en Bolivia todavía no tenemos la posibilidad de tomar decisiones en relación a la pareja. Cuando las mujeres anuncian la separación a sus parejas, es donde viene la amenaza que muchas veces se consuma en el grado de feminicidio. Entonces, eso es un dato importante en el sentido de que hay regiones en las cuales el machismo y el patriarcado están mucho más internalizados y no nos permiten a las mujeres ejercer nuestro derecho para tomar decisiones respecto a nuestro proyecto de vida, ¿no? Y también tiene que ver un poco con la visibilización de los casos. Entonces, en general, digamos, no hay más elementos que podamos decir. Sí, ha habido regiones que han sido, digamos, características donde había mayor violencia. Lo que se observa en Bolivia es que es en el eje central donde suceden la mayor cantidad de casos, pero eso tiene que ver con un tema poblacional y demográfico, en el sentido de que ahí está, digamos, asentada la mayor cantidad de población. Entonces, casi 2/3, el 80% de los casos de feminicidio se dan en el eje central y sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? Entonces, hay un dato que es importante, tiene que ver con que La Paz, en los últimos años, el Departamento de La Paz ha adquirido, digamos, el primer lugar en tema de feminicidios, ¿no? Esto es por los casos que se han dado tanto en la ciudad como en el Alto y que, según mis hipótesis, que falta todavía profundizar y hacer estudios, tiene que ver también con la autonomía de las mujeres, es decir, mayor cantidad de mujeres en el mercado laboral, realizando actividades políticas y otro tipo de actividades que le generan mayor independencia y que la pareja no termina de asumir, ¿no? Entonces, estos son los temas que estarían explicando por qué en el Departamento de La Paz en los últimos años ha sido el que ha destacado con mayor número y mayor tasa de feminicidios y de feminicidios en grado de tentativa también. Bien. ¿No? Ahora, y de infanticidio, que es el otro tema que también debe empezarnos a preocupar, ¿no? Lo que yo veo. Bien. Le consultaba, Magíster, ahora hablando de la investigación suya, ¿cuáles son los principales hallazgos de esta investigación? Pero además, ¿cuáles son las propuestas que se tiene y las respuestas a este problema tan delicado como es la violencia por un lado, feminicidios e infanticidios? Bien, tenemos definitivamente conflictos con el Internet, lamentablemente sí. Vamos a invitarla acá al estudio para poder hablar ampliamente de este tema que nos preocupa a todos, porque habrá que ver también qué pasa con las relaciones, ¿no es cierto?, del gobierno nacional, departamental, central, con relación a la prevención, la atención, además del acompañamiento a las víctimas de violencia en la parte inicial, ¿no es cierto? Y luego, ¿cómo estamos trabajando en materia de los centros de acogida? ¿Habrán los suficientes? ¿Los protocolos se cumplen? Vamos a invitarla a ella a estudios para hablar, a la magíster Marlene Chocaldana, para que venga con nosotros. Viene